En una escuela en Lancaster, Estados Unidos, se conoció recientemente un caso que ha generado un gran impacto y una fuerte reacción en la comunidad. Y no es para menos porque dos adolescentes utilizaron herramientas de inteligencia artificial para modificar imágenes preexistentes de más de 50 de sus compañeras de clase. Las imágenes eran de índole explícito y esto lo hicieron durante meses. Recientemente comparecieron ante un tribunal y las niñas afectadas estuvieron allí para relatar el impacto que esto ha tenido en sus vidas. Por supuesto, hablaron de los episodios de ansiedad que han tenido, el miedo constante, la pérdida de confianza en su entorno, no solamente escolar, sino familiar y social. Pues algunas han decidido abandonar la escuela, se cambiaron de instituto y muchas se han notado retraídas o aisladas socialmente. Por otro lado, tenemos noticias del FBI que ha emitido advertencias dirigidas a los padres también y a familias, debido a que ha habido un aumento significativo de casos similares al que estamos hablando en la escuela de Lancaster, ¿no? En el que se utilizan software de inteligencia artificial para modificar imágenes, sea imágenes accesibles públicamente, por ejemplo en redes sociales, o incluso en el caso de la escuela de Lancaster eran fotos, me parece que de eventos escolares, las modifican con inteligencia artificial y luego las utilizan para extorsionar o para manipular a los niños, sobre todo en entornos digitales, ¿no? Y esto hace que en la conversación sobre inteligencia artificial, que regularmente se centra en beneficios de productividad, de creatividad, de automatización, más en entornos laborales, si se quiere, eh, nos hace darnos cuenta que tiene otra cara, que hay otra dimensión de la que tenemos que hablar, porque la tecnología permite hacer muchas cosas en entornos de trabajo, pero no estamos hablando lo suficiente de lo que la tecnología permite hacer a otras personas y el daño que permite hacerle a otras personas. Porque no estamos hablando de simplemente de imágenes alteradas, estamos hablando de imágenes que causaron daño, que afectaron la identidad, la autoestima de estas niñas, sobre todo siendo menores de edad, están afectando cómo se relacionan con su entorno, cómo se relacionan y confían en figuras masculinas en este caso, están afectando su sensación de control, su sensación de valía, de su propia, su autoimagen, y las está afectando, por supuesto, emocional y socialmente. Y les decía lo que reporta el FBI porque eso cambia el panorama, porque por supuesto estamos hablando de que no se trata de casos aislados o de conductas individuales. Estamos hablando de un escenario y de una capacidad tecnológica mucho mayor y masiva de terceros de intervenir y de modificar tu identidad sin necesidad siquiera de que haya una interacción directa. El punto de partida solía ser, en estos casos, había una víctima, tal vez menor de edad, la contactaban en un medio digital, le decían que les mandara una foto, sea que fuera de contenido o de índole explícita para poder manipular a la persona. Pero en este caso no necesitas una foto de esa índole, ni siquiera necesitan hacer ese primer paso, ¿verdad? Entonces ya pasa la prevención, ya pasa a otro ámbito, ya no es ten cuidado con lo que compartes, no mandes este tipo de fotos, no hables con extraños, sino que ya pasamos a otro escenario en el que tú, sin incurrir en ninguna de esas conductas, puedes ser víctima, porque simplemente necesitan una foto tuya. Y hay un punto aquí muy clave, porque en verdad cambia la conversación. No solamente porque ahora hay acceso a esta tecnología, sino porque se puede hacer de forma masiva y eso también conlleva otras implicaciones, porque incluso agentes del FBI están reportando que están teniendo dificultad para abordar los casos. De hecho, creo que el número era algo así como 63,000 casos nuevos en los últimos meses. Estamos hablando ya de una operación masiva que es extremadamente difícil de controlar. Eh, y esto no significa necesariamente que la solución es rechazar toda la tecnología, pero sí implica que tenemos que cambiar el enfoque y que tenemos que cambiar la conversación. No podemos asumir que los organismos oficiales pueden hacer algo porque están sobrepasados por la misma naturaleza, la misma índole del crimen que se está generando. Por otro lado, no podemos asumir de ninguna manera que las
plataformas son las que van a establecer las restricciones, porque el ecosistema digital es muy amplio, está muy fragmentado. En muchos casos es difícil de supervisarlo. Tenemos que hablar de la brecha importante que hay entre el desarrollo de la tecnología y el conocimiento que estamos teniendo y sobre todo que tienen poblaciones vulnerables como son los menores y como son los adultos mayores. Y tenemos que hablar también de la brecha importante que hay entre el desarrollo que se está teniendo de la tecnología y las legislaciones que se están estableciendo. Esto es algo que no tiene ningún precedente y en ese sentido el sistema legal está excesivamente retrasado en comparación con lo que se está haciendo, además de lo que estamos hablando de la naturaleza masiva de las situaciones y crímenes que se están dando. Entonces esto implica que nosotros tenemos que reconocer que los casos no son excepcionales, no son lejanos, son ya una parte del sistema, de un cambio más amplio de la forma en la que estamos interactuando con la tecnología. Y también implica que tenemos que cambiar la conversación, que tenemos que desarrollar una actitud más crítica y ser más conscientes de lo que compartimos de nosotros, de lo que compartimos de nuestros hijos, y tenemos que ser conscientes sobre todo de que va más de la mano o va más de nosotros el prepararnos, el tener pensamiento crítico, el saber discernir las cosas que tenemos que hacer o no, el saber investigar las posibles consecuencias, el saber hablar con nuestra familia, hijos, etcétera, y no caer en confiar en que se va a poder solventar pidiéndole a las plataformas que hagan restricciones o que se va a poder solventar con legislaciones, con leyes que salgan. Realmente no va a ir de eso. Es importante nosotros informarnos y ser responsables de las posibles consecuencias y entender que tenemos que tener una actitud proactiva, tenemos que tener una actitud de pensamiento crítico y no solamente de delegar todo lo que podamos a la inteligencia artificial o de confiar en factores externos, sino que tenemos que nosotros mismos tomar las riendas, entender cuáles son los riesgos, ver los casos que se están dando, ver cómo nos pueden afectar a nosotros y a los nuestros, y en ese sentido actuar de forma preventiva, porque en el peor de los escenarios pasa como ha pasado en este caso de la escuela de Lancaster, en el que prácticamente ya no hay vuelta atrás, ya se generaron las imágenes, y como sabemos, una vez que esas imágenes están en el entorno digital, es excesivamente difícil borrarlas ya de allí. Ya no se sabe el alcance que han tenido esas imágenes, a dónde han podido llegar, y como incluso muchas de las niñas relataban ahí, es algo que se puede quedar para toda la vida. Muchas de ellas dicen, bueno, no sé qué implicaciones va a tener esto luego cuando yo trate de salir a buscar trabajo, cuando yo trate de formar una relación, etcétera. Si bien es evidente que no son imágenes de ellas, que no son imágenes verdaderas, pero sí tienen un efecto en ellas, y si son casos que vale la pena conversar, que vale la pena hablar y sobre los que vale la pena instruirnos para tener una mejor forma de abordarlos.